Muy bien. Buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, Missy, se escucha. Ok, gracias. Muy bien, chicos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿ya? Para ello voy a empezar a compartirles la diapositiva. Hoy día nos toca revisar un tema bastante interesante porque está relacionado a la literatura, misma que ustedes, bueno, pues ya han ido revisando en el transcurso del tiempo y que lógicamente pues no es ajena a ustedes, ¿no? Hoy día vamos a revisar y hablar un poco de lo que es el neoclasicismo francés. ¿Con qué intención, con qué propósito, con qué afán vamos a trabajar este tema? Nosotros vamos a reconocer en este caso o conocer la finalidad que ha tenido esta corriente literaria, ¿no? Que ha perseguido justamente en su afán de querer rescatar las enseñanzas o características que, bueno, pues se han acentuado al principio de la literatura y que actualmente, pues, no, han tratado de mantenerlas vivas. ¿Ya? Cuando nosotros leemos el nombre de neoclasicismo, probablemente nuestra mente viaje a la información que tal vez hemos estudiado que está relacionado a la literatura clásica, ¿no? A la literatura grecolatina o grecorromana, ¿no? Cuando hablamos de Grecia, cuando hablamos de Roma misma que ustedes ya han estudiado y ya han visto, ¿no? Por nombrar tal vez un poquito y refrescar nuestra memoria, hablar un poco de lo que es pues Homero, ¿no? Las obras de la Ilíada, las obras de la Odisea. A ver. Listo. Las obras de la Ilíada, las obras de la Odisea, por ahí también una obra bastante conocida en el ámbito teatral que es Edipo Rey, ¿no? Obras que en su momento se han desarrollado y han marcado un hito muy importante, mismo que si nosotros analizamos en la actualidad, vamos a poder reconocer todavía, porque son obras que hasta la fecha se siguen leyendo, se siguen comentando, se siguen traduciendo, es más, en diversos idiomas, en diversos lugares, y nosotros no somos la excepción. Entonces, cada corriente literaria tiene sus características, tiene sus rasgos, se diferencian uno de otros, pero algunos de ellos mantienen cierto tipo de similitudes, como es el neoclasicismo. ¿Ya? El término neoclasicismo tiene ahí una palabrita que es neo, ¿ya? Ese prefijo neo significa nuevo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, vamos a enmarcarnos justamente a una época en particular que vamos a ir revisando previo a ello. Y luego vamos a revisar una obra literaria de esta época que es muy conocida y que además pues ha sido creada y escrita por uno de los máximos representantes de esta corriente literaria, ¿correcto? Entonces, vamos por aquí. Vamos un momento aquí. Listo. Voy a empezar la clase de hoy día. A ver, vamos a ver. Ahí está. Dice, ¿ustedes saben qué es la avaricia? ¿Qué entienden, qué conocen o cómo podrían definir ustedes ese término? ¿Qué es la avaricia, chicos? Angelina Keira, ¿no? Dime, ¿para ti qué es la avaricia? Buenas tardes, profesora. Avaricia es una persona que teniendo quiere más. Ya, una persona que teniendo ya tal vez muchos recursos, como dice su compañera, no le es suficiente, aspira más, quiere más. Muy bien, gracias. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Alguna vez han actuado como unas personas que son ávaras? En algún momento tal vez de la vida o de su vida, ¿han actuado así? ¿Consideran que han actuado de esa manera?
Madeleine, a ver, dime, Madeleine. Sí, profesora. ¿Alguna vez? Entonces, a ver, por aquí, en el chat de la reunión, a ver, me dicen que sí. Ya, bueno, en algún momento probablemente sí, ¿no? Algún momento, tal vez hasta ahora, lo siguen practicando. Pero ahora la pregunta está direccionada a ¿quién es la responsable o el responsable de darle justamente el valor a las cosas? ¿De quién depende darle el valor a las diferentes cosas que tal vez poseemos o tenemos en la vida? ¿Quién le entrega o le otorga el valor? ¿Será el vecino? Ujú. Muy bien, Roxana. Ya, Roxana me dice que la persona o la responsable de atribuirle el valor a las cosas somos nosotros mismos. Sara, dime, Sara. Así es, cada quien designa un valor a las cosas, un valor subjetivo. Entonces, para uno, una cantidad, digamos, monetaria lo, puede ser adecuado, puede ser lo justo, mientras que para otra puede ser insuficiente. Ujú. Gracias, Sara. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿el dinero es lo más importante para ustedes? De manera personal, ¿consideran que el dinero es más importante que otras cosas? A ver, Roxana, te escucho. Mis buenas tardes con todos. Bueno, en mi forma de pensar, sé que el dinero es necesario. Algunas personas he visto también que lo toman muy personal. En mi conclusión, bueno, el dinero no es tan importante, yo creo que, y he aprendido mucho que se debe valorar de repente un poco más a la familia, a los seres queridos, más que el dinero, ¿no? Hay personas, en mi caso también en algún momento le he hecho, que de repente me he dedicado a trabajar, a trabajar y he dejado de lado de repente muchas cosas, ¿no? Y no digo que está mal, ¿no? Pero en algún momento hay que reflexionar de repente y decir, ¿sabes qué? Porque esperamos de repente que nos pase algo malo recién para reflexionar. Eh, de repente porque en la vida de repente hay cosas que no, o sea, que uno se pone metas, ¿no? Porque de repente quiere darle algo mejor a los hijos, algo superarse y que a los hijos no le falte nada. No se trata de eso, simplemente hay que a los hijos enseñarles que deben valorar como familia, estar como familia en momentos más, ah, más necesarios, ¿no? Bueno, esa es mi forma de pensar. Ujú. Gracias. Gracias, Roxana. Muy bien, por supuesto. Por ahí, Sara, dime, Sara, te escuchamos. Sí, en mi concepto, el dinero, si bien es fundamental, es primordial, es necesario, pero hay cosas que, bueno, más que nada abstractas, que no se pueden conseguir con el dinero, principalmente los valores y los principios. Ujú. Gracias, Sara. Muy bien, ¿no? Por aquí sus compañeras coinciden en que para ellas, en su perspectiva personal, el dinero no es lo más importante, ¿no? Y hay otros aspectos en la vida que en realidad tienen mayor importancia o predominancia, ¿no? Con eso no estamos diciendo que el dinero, pues, no sirve. ¿No? Es parte de, porque bueno, pues, ¿no? Es un bien que nos ayuda a todos nosotros a poder, pues, mantenernos, ¿no? Poder tal vez tener o llevar una vida relativamente cómoda, ¿no? Pero hay aspectos que suelen tener mayor importancia, como lo mencionaba su compañera, ¿no? Que era la familia, ¿no? Eh, Incluso la salud, ¿no? Entonces, es cierto, y tal vez por aquí tengo a alguien que piensa diferente, ¿no? Porque es válido también. Cada quien tiene una postura diferente, y etcétera. Profesor, ¿y por qué nos pregunta sobre el dinero, sobre la riqueza monetaria? ¿Por qué? Porque es algo que vamos a ver más adelante para poder entenderlo.
¿ya? Y guarda mucha relación con justamente con los temas que se abordan en esta época o dentro de esta corriente. Cuando nosotros hablamos del neoclasicismo francés específicamente, nos vamos a enmarcar dentro de los siglos XVII y los siglos XVIII, más o menos, ¿ya? ¿En dónde nos ubicamos? En Francia, ¿ya? En esa época, esta nación era gobernada por Luis XIV, que era conocido en ese entonces como el Rey Sol, ¿ya? Él era la máxima imagen o representación del absolutismo en cuanto a gobierno. Entonces, dentro de este periodo, Francia alcanzó el máximo esplendor en las artes y en la literatura como tal. Cuando hablo de artes, les hablo de arquitectura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como se da este brillo en este desarrollo póstumo en estas artes o ciencias, es que a esta parte de la historia se le conoce como el siglo de oro francés, porque justamente ayuda a que los personajes que se desarrollan dentro de este contexto puedan resaltar. ¿Listo? Entonces, por ahí vamos entendiendo esa parte. Ahora, si nos enmarcamos dentro de lo que sería la literatura como tal, vamos a hablar justamente de la Academia Francesa. La Academia Francesa se aparece o se estipula en 1635, ¿ya? Fue la encargada, fue la cómplice de poder impulsar y dirigir justamente esta literatura académica que se desarrolla en este tiempo. ¿Por qué literatura académica? Porque se van a cultivar justamente salones aristocráticos, porque se van a tomar en cuenta aspectos sociales que van a permitir el desarrollo de esta época. Y se va a marcar mucho la presencia del racionalismo, ¿ya? Mucho, es decir, con racionalismo hablo de la razón, hablo de la lógica. Se va a marcar mucho esto. Va a ser una época muy centrada en la crítica, ¿no? Incluso aquí se va a dar la creación de la famosa RAE, que es en 1713. ¿Qué es la RAE? Es la Real Academia Española. También va a tener influencia en este caso de la Revolución Industrial, justamente, y a su vez el crecimiento de la burguesía, que también está relacionada a la época de gobierno. Entonces, el neoclasicismo, tal como lo tenemos aquí, tiene como intención o influencia en este caso de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es una corriente que se orienta, se enfoca a disipar la ignorancia, es decir, busca la educación, busca que los pobladores, que los ciudadanos utilicen su razón para que puedan hacer críticas respecto a su sociedad y de esa manera puedan despertar y puedan, tal vez en ese caso, hacer los famosos reclamos. Es por eso que hablamos de revoluciones en estas épocas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta tal vez de los abusos que están viviendo y hace que reclamen sus derechos. Entonces, ¿no? ¿Qué influye en esta época? Influye mucho el avance científico, el avance político y el avance social, ¿ya? El neoclasicismo, entonces, va a permitir que vuelva a esta época o a esa nueva época, a ese nuevo clasicismo, los modelos que fueron implantados o desarrollados dentro de la época grecolatina, ¿ya? Justo como les hablaba al inicio, ¿no? De esos rasgos tan marcados que se desarrollaron en la época donde estaba Grecia y Roma en pleno auge, ¿no? Para recordar, pues, ¿no? Unas características muy marcadas de esta primera corriente literaria en realidad, que fue el cimiento para que lleguen las demás corrientes que vienen a posteriori, es uno, por ejemplo, el hecho de que hay un afán didáctico dentro de, ¿ya? ¿Por qué? Porque o en ese entonces, Homero, Sófocles, o las obras que se fueron desarrollando dentro de, hacen que el ciudadano analice sus acciones para que pueda purificar su alma, ¿no? Por ejemplo, en Edipo Rey, haciendo un pequeño paréntesis, vemos, ¿no?, cómo este personaje que es Edipo
pese a que intenta huir de un destino marcado por fatalismo, no puede hacerlo. ¿Ya? Y motiva o enseña, y vemos pues, ¿no?, que tiene un final trágico, que es prácticamente él queda ciego, porque él no puede ver pues lo que había cometido, ¿no? Y Yocasta, que era su madre y su esposa al mismo tiempo, también termina suicidándose porque tampoco es lo suficientemente capaz de reconocer lo que pues ha pasado, ¿no? No lo cree y no se siente bien con la realidad de las cosas. Entonces, hay un fin didáctico porque busca enseñarnos algo. Retorna a lo clásico porque intenta revalorar nuevamente aspectos grecolatinos o grecorromanos que han sido olvidados a lo largo del tiempo. Va a haber una predominancia de la razón sobre los sentimientos. Es decir, que si yo tengo una balanza en esa época y coloco en mi balanza, en un platillo, la razón y en un platillo el sentimentalismo, la razón va a ganar definitivamente. ¿Por qué? Porque es una época, una corriente muy racional, ¿no? Es muy pensante. No da lugar a exageraciones, no da lugar a sentimientos de los personajes en sí. Entonces, las obras que se van a desarrollar dentro de este proceso, dentro de esta etapa, van a permitir justamente que se pueda hacer críticas sociales, que se pueda hacer críticas políticas. Va a buscar la reflexión en sus habitantes, ¿ya? Entonces, va a trabajar mucho con lo que es la moral, ¿no? A ver, tú como ciudadano, como parte o miembro de una sociedad, ¿qué haces? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo te comportas? A ver, ¿no? Bajo una lupa u ojos críticos de decir o cuestionar las cosas, ¿ya? Ese tipo de corriente literaria se opone bastante a lo que sería incluso la exageración que se desarrolla en la literatura barroca, ¿ya? La literatura barroca ya es una exageración de diferentes rasgos en sí que ellos rechazan totalmente. Ellos no lo consideran como tal y le dan la contra. Entonces, va a desarrollar o va a tener como foco central de desarrollo lo que sería la fábula y el teatro respectivamente. Justamente dentro de esta producción literaria vamos a encontrar estos dos desarrollos como tal. Y vamos a ver a los representantes que están dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Dentro de la fábula va a resaltar bastante el escritor Tomás de Iriarte con su obra Fábulas Literarias. También vamos a tener a Félix María de Samaniego con Fábulas Morales. Recuerden que están alineados los contenidos a una cuestión de enseñanza, ¿no? De agarrar el libro, ver la obra o las representaciones y de esa manera hacer que tú como espectador o como lector sepas qué hacer y qué no deberías de hacer. ¿Listo? Dentro del teatro vamos a tener a Pierre Corneille, que va a tener como obra iniciador de la tragedia neoclásica, y a Jean Racine como el máximo representante de la tragedia neoclásica. Dentro de estos personajes importantes vamos a tener a Molière, o como también se le conoce, en realidad su nombre no era Molière, sino era Jean-Baptiste Poquelin, ¿ya? En realidad ese es su nombre, Jean-Baptiste Poquelin, pero dentro del ámbito literario, dentro de este mundo de corrientes, se le conoce, se le atribuye el nombre de Molière, y es así como nosotros lo vamos a llamar de aquí en adelante. Entonces, Molière es un personaje bastante marcado dentro de, ¿ya? Molière va a nacer en París en el año 1622, ¿ya? A Molière se le va a conocer como el príncipe de la comedia francesa, ¿ya? Este personaje, dentro de la estructura social,
va a estar dentro de la burguesía de los comerciantes que ya son o tienen una vida bastante acomodada. Entonces, socialmente pertenece a ese estrato social. Entonces, Molière estudia mucho los aspectos de la literatura griega, ¿no? Relacionados o direccionados netamente a lo que sería el teatro. Estudia bastante cómo es que los diferentes escritores de este género, que es el teatro griego, y marca y organiza cómo él podría tomar esos rasgos para adaptarlos y presentarlos nuevamente ya dentro de la sociedad en la que él está. Entonces, Molière va a dedicar más o menos unos 15 años en la creación literaria de sus obras, ¿no? Se va a enfrascar tanto en ello que va a tener o como consecuencia una vida bastante agitada, donde él y solo él se va a encargar de cumplir las funciones de ser actor, va a ser director y va a ser incluso el autor de la misma obra que está produciendo. Entonces, ¿qué marca él en sus creaciones? ¿Ya? Él en sus personajes se va a encargar de reflejar los defectos humanos. Ustedes saben que como seres humanos nosotros poseemos muchos defectos. Así como virtudes, también tenemos defectos, ¿no? Ustedes, mi persona y todos en realidad tenemos defectos. No podemos decir, profesora, yo soy un ejemplo, yo no tengo defectos, yo soy una persona con muchas virtudes y con 0 defectos. Ahí nos estaríamos engañando, ¿verdad? Entonces, este personaje, este escritor se va a encargar de marcar mucho esos defectos que como seres humanos vamos a poseer. Dentro de sus obras literarias vamos a encontrar algunas de estas son Las preciosas ridículas, El misántropo, Tartufo, El enfermo imaginario. Son algunas, obviamente tiene más, ¿ya? Ahora, vamos aquí. Dentro de sus creaciones literarias, vamos a encontrar ciertas características que va a desarrollar este personaje o este escritor. Para empezar, él va a satirizar su época, ¿ya? Es decir, va a hacer una burla de la situación social en la que él se ha desarrollado, donde va a resaltar muchísimo los vicios que tiene la sociedad en esa época, ¿no? Va a marcar mucho eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo utilizo esa característica en la actualidad, diremos, pues, que uno de los vicios que nuestra sociedad tiene ahorita es el hecho de ser personas muy corruptas, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, en esa época eran personas, pues, donde los estratos sociales eran muy marcados, donde la presencia del poder y del dinero jugaban un papel muy importante. Y esto era un vicio que se atribuía socialmente porque el que menos buscaba poder y dinero en esa época. Entonces, es un rasgo, por ejemplo, que él va a marcar mucho en sus obras. Los personajes que él va a utilizar dentro de sus composiciones teatrales van a ser personajes que van a pertenecer específicamente a la aristocracia y van a pertenecer a la alta burguesía, ¿ya? Se va a enfocar mucho en que sus personajes pertenezcan a estos estratos sociales. Va a manejar diferentes rasgos. Estos personajes van a tener diferentes características, como por ejemplo, ¿no? Van a ser personas muy pedantes, van a ser personas muy hipócritas, van a ser personas muy ignorantes, vanidosas, van a ser personas estafadoras, tiranos. Y si nos damos cuenta, son defectos, ¿no? Él no va a marcar una persona tal vez justa, bondadosa, que le gusta actuar dentro de los marcos de la ley. No, él se va a enfocar, vuelvo a lo que menciono, en los defectos de estas personas y a su vez son personas que pertenecen a la aristocracia, ¿ya? Entonces, el lenguaje que él va a utilizar no va a ser romántico, sino va a ser realista. Es decir, tal cual la situación social él ha vivido, la ha presentado o ha sido parte de,
tal cual lo va a replicar. Es un lenguaje realista, no va a utilizar algún tipo de mecanismo literario que se encargue de suavizar las cosas, al contrario, ¿ya? Ahora, como vemos ahí en la pantalla, tiene muchas obras, muchas creaciones como tal. Por ejemplo, ¿no? Las preciosas ridículas. Como el propio nombre lo dice y nos da a entender, va a hablar en este caso de las mujeres de esta época, ¿no? Pero no cualquier mujer, sino de mujeres que son pues elegantes, ¿no? Mujeres refinadas. Y se va a burlar de esta situación, se va a burlar de las acciones que éstas realizan, porque va a tener como marco de contexto o desarrollo justamente estas mujeres que van a visitar y frecuentar con mucha, van a tener mucha frecuencia asistiendo a un hotel que se menciona dentro de la obra, ¿ya? Lo que sería el Tartufo, que también lo tenemos ahí, ya vamos a encontrar que se va a abocar netamente a lo que sería el tema de la hipocresía, ¿no? Y además es considerada la obra más perfecta que ha tenido este personaje. Ahora, por ahí también tengo el enfermo imaginario. El enfermo imaginario ya se va a enfocar en un médico justamente, en un enfermo que va a ser hipocondriaco, ¿ya? Pero que le tiene miedo a la intervención o a la ayuda médica que le pueda brindar, ¿ya? Y por ahí, aunque no aparece, vamos a trabajar hoy día con una obra que es bastante conocida, que es El Avaro, ¿no? Y ahora sí voy a decirles que esta obra guarda mucho de relación con las preguntas que hicimos al inicio, ¿no? De quién le atribuye el valor a las cosas, si el dinero es lo más importante para nosotros, etcétera, ¿no? El Avaro es una obra teatral, ¿ya? Que tiene por género dramático. Es dramático y es, por especie, tiene que ser cómico. ¿Cuándo se publica El Avaro? El Avaro se va a publicar en 1668 y va a estar escrito en verso. ¿Qué es verso, profesora? Ustedes deben haber leído poemas, tal vez ya sean obras literarias o tal vez por ahí en algunas publicaciones en redes sociales, ¿no? Los versos son las líneas del poema, ¿no? Que presentan musicalidad. ¿Qué va a tratar? ¿Qué tema aborda Molière en esta obra? La avaricia extrema. Ya justo como les había preguntado también, ¿qué es avaricia? Y me decían, ¿no? Avaricia, profesora, es cuando uno tiene, pero quiere más, ¿no? Uno ya tal vez está con los bolsillos repletos, pero no le es suficiente, ¿no? Y siente que eso es como tener un sol, no es mucho y necesita y más y más y más y tiene esa necesidad de tener, adquirir, pero no gasta, ¿no? Simplemente busca o ve la forma de tener, aumentar el dinero, aumentar el factor económico o monetario, pero no realiza ningún tipo de acción o algún tipo de inversión con ese tipo de dinero. ¿En dónde se va a desarrollar esta obra? ¿Cuál es su contexto, su centro, su lugar? Es París, ¿ya? Va a estar dividido en 5 actos respectivamente y obviamente va a pertenecer a la corriente literaria que estamos observando el día de hoy, que es el neoclasicismo. Ahora, como he nombrado, esta obra va a tener 5 actos, ¿correcto? El primer acto va a estar dividido en 10 escenas, el segundo acto en 6, el tercer acto en 15 escenas, el cuarto acto en 7 y finalmente el último acto, que es el quinto, en 6 escenas respectivamente. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son los personajes? Vamos a tener a Harpagón, Cleanto, a Elisa, Mariana, Valerio, a Don Anselmo y a Flecha, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver antes de eso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este tipo de teatro, vamos a narrar un poquito, ¿no? Porque obviamente hay que leer el texto. Por ahí, si tal vez sienten que les gusta,
pueden leerlo. Ahora no hay necesidad, tal vez, profesor, ahora no puedo ir a la biblioteca o a la librería, pero en internet ustedes saben que hay algunos libros que se pueden conseguir en formato PDF. Si gustan, lo pueden hacer, les va a ayudar bastante. ¿Ya? El Ávaro nos va a hablar de Harpagón, que es un burgués de unos 60 años aproximadamente. ¿Ya? Harpagón es aquí la persona que posee una gran fortuna y tiene mucho cuidado, presta demasiado cuidado a los gastos que se realizan en su casa. ¿Ya? Por ello es que él tiene una peculiaridad muy marcada. Es que él desconfía de absolutamente todos, incluidos sus propios hijos, ¿ya? Porque considera que estos pueden robar esa fortuna, ese dinero que él tiene. Es por eso que para él evitar que le roben su fortuna, que le roben su dinero, esconde en un cofre dinero y lo entierra en el patio de su casa, en el jardín de su casa, ¿ya? ¿Quiénes son sus hijos? Sus hijos son Elisa y Cleanto, ¿ya? Entonces, estos dos personajes lamentan mucho la avaricia que tiene su papá, ¿ya? Y esa avaricia también se va a ver reflejada en la elección que hace este personaje que es Harpagón en cuanto a los esposos o al esposo y a la esposa de sus hijos. Es decir, que Harpagón quiere elegir, a ver, Elisa con quién se casa y Cleanto con quién se casa. Va a ser él el encargado de optar y decidir o tomar esta decisión, ¿no? Es por ello que Harpagón quiere que su hija, Elisa, se case con don Anselmo. Y don Anselmo es una persona pues ya de edad, es un hombre viejo, pero que también tiene riqueza. Y en este tiempo, hago acá un paréntesis, para que se puedan casar, los esposos o esposas tenían que dar una dote al papá de la novia. Es decir, hacer un pequeño pago que permita o dé el permiso para que pueda darle la mano. ¿Ya? Entonces, don Anselmo en este caso no pide ni da esta dote a cambio de ese matrimonio. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, así como con Elisa, Harpagón también observa y conoce y por ahí como que revisa a una señora que también puede ser esposa de Cleanto, de su hijo, ¿ya? Pero acá hay un dato importante, que como a Harpagón le gusta mucho el dinero, le gusta mucho la riqueza, le gusta mucho el poder, no se da cuenta e ignora los sentimientos de sus hijos. En este caso, Elisa está enamorada de Valerio. Valerio es un joven que la salvó de un accidente que ella sufrió en el mar. Y que bueno, pues no, se puso a trabajar para ella, ¿no? En la casa de Harpagón, haciéndose pasar por un sirviente, para que de esa manera pueda ganarse tal vez la confianza de este hombre, ¿no? Y de esa manera pueda conseguir que le permita casarse con Elisa, ¿ya? Para que logre esto, para que logre ganarse la confianza de Harpagón, lo adula demasiado, lo adula en exceso, ¿ya? Y esto hace que lógicamente él se gane enemistades con los otros sirvientes que trabajan dentro de la casa, ¿no? Y justamente esas enemistades hace que Santiago, otro de los sirvientes que también trabajaba ahí, decida decirle a su jefe, que es Harpagón, las intenciones de Valerio. ¿Ya? Entonces, se produce este problema ahí. Pero ese problema no es lo suficientemente fuerte. El problema fuerte se da aquí cuando Harpagón anuncia que se casará con Mariana. Y ustedes me dirán, profesora, ¿quién es Mariana? Mariana es una muchacha a la que Cleanto, su hijo, está enamorado. Es decir, aquí se produce un triángulo amoroso, ¿no? Donde padre e hijo están o han puesto sus ojos en la misma persona, que es Mariana. Harpagón conoce y sabe los sentimientos que Cleanto tiene hacia esta chica, pero los ignora, ¿no? Hace como que no sabe nada, ¿ya? Entonces,
Pero ¿qué hace Mariana? Mariana siente disgusto, siente rechazo por Harpagón, no lo quiere, ¿ya? Pero como vive con su madre y su madre es pobre, no puede negarse ante este pedido que hace Harpagón de pedir la mano de esta muchacha, ¿ya? Y justamente cuando esa noticia sale a flote de que se van a casar, se produce una discusión entre padre e hijo y trae esto como resultado que Harpagón desherede a Cleanto, le quita todo, ¿no? Entonces, a medida que se va desarrollando la historia, hay un momento en que el cofre que a un principio les nombré que Harpagón había enterrado con dinero, desaparece. Lo había enterrado en el jardín, pero ese dinero desaparece, ¿no? Harpagón, lógicamente, como es una persona avariciosa, se va a desesperar, ¿no? Imagínense ustedes, en un cofre guardan mucho dinero y lo entierran, y de un momento a otro este no está, automáticamente pues entramos en crisis, ¿no? Si a veces cuando por ahí no sabemos dónde dejamos el monedero, nos preocupamos, imagínense con un cofre lleno de dinero, ¿no? O lleno de algo valioso. Entonces, Harpagón se desespera e investiga a su personal e investiga a todos, ¿no? Porque él quiere saber quién lo ha hecho y dónde está su dinero, sobre todo lo último, ¿no? ¿Dónde está su riqueza, su oro? Entonces, en ese momento que este personaje avaricioso está haciendo su investigación, está buscando razones y demás, habla con Santiago, ¿no? Para preguntarle, ¿no? Si es que este sabe algo. Y como Santiago, ustedes saben, les mencioné que le tenía cierto tipo de enemistad a Valerio, decide vengarse de él acusándolo de ladrón. Le dice a Harpagón que Valerio es el responsable y es el culpable de que ese dinero o esa caja se haya desaparecido. ¿Ya? Entonces dice ahí que Valerio, pues bueno, ¿no? Por su parte, él admite esa culpa. No lo hizo, pero él reconoce su culpa y lo acepta, ¿no? Se acepta culpable porque piensa que Harpagón ya descubrió sus intenciones, que en este caso es la relación que establece con su hija, con Elisa, ¿no? Y aquí se produce otro conflicto más, ¿no? En medio de esa discusión tan acalorada, en medio de esa disputa como tal, va a aparecer don Anselmo, ¿ya? Y aquí se va a descubrir que Valerio y que Mariana, los dos amores, Valerio de su hija Elisa y Mariana de su hijo, en realidad estos dos personajes son hijos de don Anselmo. Entonces ahí los miembros de esa familia creían, pues, ¿no? Que uno estaba muerto, o sea, que todos estaban muertos entre ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que piensen eso? Porque hubo un naufragio, ¿no? En un tiempo remoto. Y eso hizo que Mariana piense que su papá y que sus hermanos estaban muertos, que Valerio piense lo mismo y don Anselmo también piense, pues, ¿no? Que sus hijos también habían muerto. Entonces, es en ese momento en el que va a aparecer Cleanto, ¿no? Y le va a confesar a su padre que él ha sido el que ha secuestrado el dinero, pero que se lo va a devolver con la única condición de que le deje casarse con Mariana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo termina este teatro? Termina con un desenlace relativamente cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque Harpagón accede al pedido de su hijo y recupera su dinero. Elisa se casa con Valerio, Mariana se casa con Cleanto y Anselmo o don Anselmo es el que al final recupera a su familia. Es decir, cada personaje al final tiene lo que quiere, ¿no? Familia, dinero o amor respectivamente. Entonces, en ese teatro que nos menciona o que trabaja Molière, como hemos visto, se marcan mucho los defectos, ¿no? Tenemos personajes que son avariciosos, tenemos personajes donde hay disputas familiares,
¿no? Enemistades, etcétera. Entonces, de esa manera es lo que en este caso desarrolla Molière su literatura. Vamos a ver este pequeño video en todo caso para acentuar un poco más ello, ¿ya? Escuchamos. El avaro. Había una vez un avaro que trabajaba todo el día solo para hacer más y más dinero. No se preocupaba por la gente en absoluto, pues su único propósito era acumular riqueza. Amaba tanto su fortuna que decidió que en lugar de guardar su dinero en un banco, debería obtener un gran trozo de oro para poder admirarlo. El avaro, temeroso de que alguien pudiera robar su oro, decidió enterrarlo en un hoyo en el suelo, al lado de una vieja pared. Pero él amaba tanto el oro que todavía iba a ver el lugar en donde estaba inmóvil. Dos hombres que trabajaban cerca del viejo pared notaron las constantes visitas del avaro y se preguntaron, ¿por qué viene tan seguido? Pronto decidieron cavar en el suelo y encontraron el trozo de oro, lo tomaron y huyeron. Al día siguiente, el avaro descubrió que su oro había sido robado y comenzó a jalarse el pelo y a lamentarse. ¡Ay, mi oro! ¡Mi oro ha sido robado! Un hombre, al verlo abrumado por la pena, y después de comprender lo que pasaba, tomó una gran piedra y le dijo, no te preocupes, viejo, toma esta roca, ponla en el hoyo e imagina que el oro continúa ahí. ¿Te estás burlando de mí? Dijo el avaro. Entiende que la roca te servirá para lo mismo que te servía el oro, le contestó el hombre. Pues cuando el oro estaba ahí, tú no hiciste el mínimo uso de él. El avaro comprendió a lo que se refería. Después de todo, una posesión vale no más que el uso que hacemos de ella. Fin. Bien, ahí podemos ver que en el video nos presenta una comparación bastante lógica, ¿no? El avaro, como lo hemos visto representado en Harpagon, guarda muchas riquezas, ¿no? Acumula demasiado dinero, pero como les mencionaba, es un dinero que no se utiliza, ¿no? Es como si a su casa ustedes llevan todos los días una piedra o un ladrillo mejor, ¿ya? Todos los días un ladrillo, pero ese ladrillo lo colocan en una parte de la casa y todos los días hacen lo mismo y siempre terminan en el mismo lugar, ¿no? Y se dan cuenta que ya llenaron un cuarto entero de ladrillos y no han hecho absolutamente nada con ello, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con este personaje, ¿no? Trabaja mucho con el afán de conseguir riqueza y poder y busca la manera también de asegurar eso, queriendo casar a sus hijos con personas que también tengan ese tipo de riqueza que le permitan a él, uno, no gastar en dotes y dos, poder aumentar la riqueza familiar que él posee. ¿Correcto? Ahora, dentro de la historia ya un principio mencionamos que esa literatura tiene como afán rescatar rasgos del clasicismo. Entre ellos, lo que sería el afán didáctico, ¿no? ¿Qué mensaje, bueno, después de haber escuchado brevemente el relato de esta obra teatral de Molière, a ustedes, cuál es esa enseñanza que les deja ese teatro en sí? No sé, por ahí tal vez alguien quiere comentar. Lord Dani, te escuchamos. Miss, buenas noches. Para mí la enseñanza que me dejaría es que sí es bueno, ¿no? Trabajar, pero como trabajamos, también tenemos que gastar ese dinero en cosas que nos pueden hacer útiles, Miss. Ya, muy bien. Por supuesto, ustedes trabajan, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría o todos, me parece, trabajan. Y obviamente en su trabajo, al final, ya sea a fin de mes o a quincenas, dependiendo de la forma de pago, lógicamente tienen un ingreso, ¿no? Pero ¿qué pasa si por ahí tal vez trabajan y con ese dinero no compran nada, no abastecen lo que necesitan, que es lo básico? Al contrario, ¿no? Tratan de gastar lo mínimo, ¿no? Y eso va a hacer o les va a traer limitaciones, ¿no? Por ahí, profesora, me antojé en el camino de comprarme un chocolate, pero no, profesora, no me lo compré porque eso me genera gasto, ¿no?
Una persona que es avariciosa tiene ese pensamiento, ¿no? De que cuanto, así el gasto sea de un sol, es un gasto que no debe hacerse, ¿no? Y va ese pensamiento como Harpagón de desconfiar de absolutamente todos, ¿no? Imagínense ustedes que en casa, yo asumo, y yo sé que es así, todos confiamos en nuestra familia, ¿no? Tal vez unos más que otros. Llego a mi casa con mi cartera, y en mi cartera está mi billetera o mi monedero. Obviamente yo pues lo dejaré en un ambiente de la casa, sea en la sala, tal vez por ahí tengo un colgador, no lo sé, porque obviamente la confianza hace, y yo sé que no va a pasar nada, pero una persona que cuida a sobremanera su dinero va a hacer lo mismo que hace este personaje, ¿no? Y volvemos a lo mismo, son personajes que como tienen poder, se relacionan a personajes aristocráticos y es una crítica social también a las personas de la época, ¿ya? Entonces, cada personaje mencionado, Harpagón, Elisa, Valerio, Don Anselmo, Cleonte, Mariana y demás, marcan mucho eso, ¿no? En cada uno se marca mucho lo que es algún defecto que tiene, ¿no? Y el más marcado y el más enfocado en el desarrollo de la obra justamente es Harpagón, ¿no? Al principio de la clase justamente hablábamos un poco de ello, ¿no? Del dinero, ¿no? En este caso, Harpagón le importa su dinero, a él no le importa los sentimientos de sus hijos, a él no le importa el amor, ¿no? Porque él se quiere casar con Mariana, pero no la quiere, o sí la quiere, o sí está enamorado de Mariana, No, Miss. no está enamorado de ella. Por supuesto, yo compruebo eso también cuando por ahí a la parte final les decía, ¿no? Que Valerio perdón, que su hijo Cleonte le dice, ¿no? Que él obtiene su dinero, pero que se lo va a entregar siempre y cuando él decida renunciar a Mariana y permita que él se case con ella, ¿no? Y él, entre el dinero y el amor, ¿qué prefiere? ¿Qué prefiere Harpagón? El dinero, Miss. El dinero, por supuesto. Harpagón sí está enamorado, chicos, ¿ah? Sí está enamorado, pero no está enamorado de una mujer, está enamorado de, del dinero. Ese es su amor, su predilección de este personaje, ¿no? Y ahí vemos acentuado mucho justamente lo que se trabaja en esta época literaria. Bien, ¿tienen alguna consulta, duda tal vez para poder aclararla? O tal vez quieren hacer un comentario de la obra. Eh, Tal vez por ahí me quieren decir, tal vez alguno de ustedes se identifica con Harpagón. Tal vez alguno de ustedes dice, profesora, yo soy así, por sobre todas las cosas, me importan más mis bienes o mis riquezas que tal vez la salud, que tal vez un sentimiento, ¿no? De por medio. Los escucho. ¿Dudas, consultas o algún comentario con relación a la obra de Molière? ¿Qué les pareció esa obra que este escritor pues, nos ha dejado como herencia literaria y que nosotros podemos leer si es que lo queremos hacer? Los escucho. ¿Alguien desea participar? A ver. ¿Nadie? A ver. Entonces, haciendo un recuento rápido para ya poder finalizar la clase de hoy día, el neoclasicismo francés se va a enmarcar en una época en donde se va a dar mucha importancia y predominancia a la razón, donde se va a hablar muchísimo de, en este caso, la exaltación de los defectos sociales, defectos humanos que poseen las personas de este entonces. Van a tomar como muestra, como eje, los rasgos o características de la literatura clásica, ¿ya?
como por ejemplo el hecho de poder educar a las personas, educar al pueblo a través justamente de las acciones que realizan los personajes dentro de las obras que han sido resultado de todo este proceso. ¿Ya? Tenemos como resultado la obra que nos ha planteado y les he hablado un poco, que es la de Molière. El nombre de Molière, lo repito por si tal vez alguno de ustedes no ha tomado nota y lo van a necesitar, porque por ahí en sus preguntas tal vez aparezca o les solicite. Molière es el nombre literario que se le atribuye a este personaje, pero su nombre en realidad es Jean-Baptiste Poquelin, ¿ya? Él es francés, él se encarga de plasmar justamente ello, los defectos. Nos habla en este caso de que se dedicó o su trabajo fue tan arduo que se enfocó en ser actor, director y dramaturgo o creador de sus mismas composiciones teatrales, ¿ya? En la mayoría de sus obras va a marcar mucho lo que son justamente estos defectos sociales y defectos en cada ser humano, que al final van a buscar darnos o transmitirnos una enseñanza o un mensaje que ustedes como lectores pues tienen que tomar para saber o reconocer qué actitudes tal vez pueden aprender y qué actitudes definitivamente pues ustedes rechazan, ¿no? Tal vez por ahí alguno de ustedes dirá, como les menciono, ¿no? Que tienen o se identifican bastante con Harpagon. ¿Por qué? Porque también tal vez por ahí, ¿no? Hay una inclinación hacia lo monetario, pero tal vez alguno de ustedes no va a pensar igual y va a tal vez sentir cierto tipo de molestia, porque por encima incluso de los sentimientos de sus hijos, coloca sus propios intereses. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hemos trabajado hoy día. Hoy día hemos hablado del neoclasicismo francés y hemos trabajado con uno de sus representantes, que es Molière. Vuelvo una vez más. ¿Tienen alguna consulta o duda o todo está claro, chicos, antes de culminar ya la clase del día de hoy? Todo está claro, Miss, muchas gracias. Ok, muy bien, chicos. Si es así, que tengan un buen inicio de semana, cuídense bastante y nos estamos viendo ya el próximo lunes. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Hasta luego.